está con nosotros, lo hemos invitado el día de hoy y de verdad es un privilegio recibir una vez más aquí en Los Periodistas a Bernardo Barranco. Bernardo acaba de publicar un libro del que es coordinador que se llama Depredadores Sagrados. Este libro, déjeme ver, yo todavía se me... Depredadores Sagrados. Este libro, Pedrastia Clerical en México, es un libro que está saliendo propiamente de la imprenta y le damos la bienvenida a Bernardo esta tarde aquí a Los Periodistas. Bernardo, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Un gusto. Y hablar de otras cosas que no sean buñuelos y también de piloncillos. Yo vengo de Orizaba y ahí se hace diferente también el asunto. Está cercano a Puebla, por cierto. ¿Cómo se hace, Bernardo Barranco, el buñuelo? Digo, ahorita vamos a hablar seguramente del libro, pero el buñuelo tiene lo suyo. No, sí, además, francamente, ya el libro se me antoja secundario frente al tema que has abierto, mi querido Páez. Pero no, yo la verdad que lo tengo presente el que es simplemente azúcar escarchada en el buñuelo que ha pasado por el aceite. Y efectivamente también polvo de canela mezclado con azúcar. Y una vez que ya está el buñuelo, no solamente frito, sino escurrido, porque hay que recordar que hay que escurrir el buñuelo, y encima le ponen el azúcar con claro, esto es más moderno, no a lo mejor sí es menos laborioso que meterle piloncillo y las cosas sofisticadas que han narrado hace un momento, pero sí, era muy y en Orizaba, además del buñuelo, en las tardes se come el chile atole, que es atole con chile, que es muy propio de estas fechas húmedas y frías. Pero bueno, ese ya es otro tema también, Chile atole, bueno, que es un atole. No, y la verdad es delicioso, es muy reconfortante en esta época de frío, lluvioso, con un sabor a epazote. No, la verdad que es también una delicia para estas fechas. Y se usa mucho como los buñuelos en ferias, en fiestas, ¿no? Es algo, por lo menos yo lo recuerdo de infancia. Fíjate, qué barbaridad. Bueno, nos convoca el libro Depredadores Sagrados, que estamos viendo ahora mismo en la portada. Es este libro. No habrán batallado ustedes, dice la presentación, México ocupa, por eso decía yo, no habrán batallado ustedes para dar con el tema, porque México ocupa justo el primer lugar mundial de abuso infantil. Y luego dice, y cuando este es perpetrado por quienes deberían dar guía y consuelo, la infamia adquiere proporciones de estruendo. Dice la presentación, y son varios autores, reconocidos autores, los que escriben este libro del cual Bernardo Barranco es coordinador. ¿Qué es este libro, Bernardo Barranco? ¿Qué buscan ustedes con este libro? ¿Entregarle a la gente qué? Mira, es un nuevo corte de caja sobre el tema. Es un tema cuya herida está abierta, sigue abierta. A pesar de que ya lleva más de 20 años en los medios, que se ha hecho todo un género del tema de la pederastia, que en México está muy marcado por Maciel Maciel, los legionarios, pero es un tema que no se ha cerrado. Si bien la pederastia se da sobre todo en el ámbito de la familia, en la iglesia es particularmente chocante porque la pederastia representa un crimen, el abuso es ante todo un crimen penalizado por las leyes, pero al mismo tiempo es una traición a la misión de la iglesia. La iglesia
todas las iglesias, su materia prima son los valores, es los temas de la moral, de los principios, de la ética. Cuando un depredador comete un crimen, no solamente está vulnerando, mancillando el cuerpo y el alma de un infante, sino también está faltando a la misión por la cual ha tenido esa vocación la iglesia y los pastores o los religiosos. En México no hay un libro, hay muy pocos libros que hablen sobre el tema específico en México. Hay mucha bibliografía sobre lo que pasa en otros países, en Chile, en Alemania, en Italia y sobre todo en Estados Unidos. Y entonces esto lo que pretende es como abrir la agenda actual del tema de pederastia en México y que nos permita, por así decirlo, ir más allá de Marcial Maciel, desmacielizar el tema. Esto es un poco lo que buscan. Son autores de diferentes disciplinas. Está Ruth Casas, que es una teóloga, que habla sobre la masculinidad sagrada. Está Leopoldo Cervantes, que nos plantea que la pederastia clerical no es solo exclusiva de la Iglesia Católica. Hay un universo poco explorado en las iglesias evangélicas y protestantes. Tienes a Cristina Sada, que es una empresaria, activista, miembro de las élites en Monterrey, que trabaja y sobre todo se hace una pregunta: ¿por qué los colegios legionarios están en boom en Monterrey, pese a los escándalos? Y la respuesta es tremenda, la que da, hace una investigación. Tienes dos generaciones de víctimas. Uno es el heroico José Barba. José Barba es de los primeros que en los años 80 denuncian frente a toda la incredulidad de que es posible Marcial Maciel, la Iglesia, el Vaticano, todo encima, todos tenían encima. Hasta Ana Luz Salazar, una joven que narra su drama, que en un colegio en Quintana Roo, un colegio legionario, es abusada sexualmente por un sacerdote. El encubrimiento es el tema de Mónica Uribe, un trabajo muy fuerte. Y también hay que reconocer, el sacerdote Daniel Portillo habla del tema de cómo la iglesia vive desde adentro el tema de los abusos sexuales, cómo esto ha desgarrado y ha provocado diferentes reacciones de una iglesia que pareciera ser que tiene el complejo del avestruz, mete la cabeza en un hoyo y no quiere saber lo que está pasando. De tal manera que es como un corte de caja de algo actual que nos permita ver esto más allá del impacto que ha tenido Marcial Maciel y los legionarios. Bernardo Barranco, hay que recordarlo, sociólogo y experto en la cuestión religiosa en México y no solamente en México. Conduce, Bernardo, un programa en el Canal 11, Sacro y Profano. Escribe Bernardo Barranco en La Jornada, escribe en Proceso, escribe pues de muchos temas, pero específicamente en el caso de las iglesias y específicamente más todavía en los abusos de la iglesia, particularmente de la pederastia. Pero Bernardo, en este libro, además de Leopoldo Cervantes Ortiz, que es otro de los autores, tú abordas un tema de enorme relevancia que tiene que ver con quienes estamos en este momento hablando. Y otros más, los medios de comunicación. El rol de los medios de comunicación y la pederastia y los límites de la denuncia periodística. ¿Qué abordas en este capítulo que escribiste, Bernardo Barranco? Mira, lo que hago ahí es una especie de historicidad de los medios frente al tema de los abusos sexuales. Tienes una primera etapa en los años 80 donde se dan las primeras denuncias, y en esa primera etapa lo que encuentras es una complicidad con la pederastia, es decir, los medios callan, y los pocos medios o periodistas que sacan estos temas a la luz pública, tú entre ellos, por cierto, y otros como Carmen Aristegui, Solórzano, también Ciro Gómez Leiva,
sufren una cierta represión por parte de los dueños de los medios. Ese famoso programa de 1997 de Ciro Gómez Leiva en aquel CNI Canal 40, pues sufre un boicot comercial por parte de los empresarios. Pero hay también periódicos y medios que atacan a los denunciantes, en este caso los exlegionarios, los tachan de mentirosos, los criminalizan diciendo que quieren dañar la iglesia. Es decir, en esa primera etapa los medios tienen un papel deplorable frente al tema de la pederastia. De 87 a 2002 hay un largo silencio y solamente algunos destellos de algunos periodistas que jugándosela ponen a la luz pública estos temas. Después viene un segundo momento que es a partir del Boston Globe de 2002, que explota con periodismo de investigación, documenta los casos y esto va a generar un boom a nivel internacional. Y el boom a nivel internacional es que salen más casos en diferentes lugares, tanto de Estados Unidos, Irlanda, Bélgica, Brasil, y se planetariza la problemática. Y las audiencias se conmueven con los testimonios de las víctimas, de cómo eran sometidos, cómo eran seducidos, cómo eran culpabilizados, y se genera, yo diría, un boom del tema. Hay series de televisión, hay reportajes, entrevistas en los periódicos, hay hasta películas que ganan Oscar frente al tema. Es decir, la pederastia se convierte en una mercancía en cierto momento, y una mercancía jugosa, y que se construye un género que es altamente explotado. Esto ha venido decayendo y estamos en una tercera etapa en donde ya no basta la denuncia periodística o mediática. Te pongo un ejemplo. Hace un año el episcopado mexicano declara que hay 152 sacerdotes que han sido separados de sus cargos por acusaciones de abuso sexual a menores. Bueno, ¿quiénes son esos sacerdotes? ¿Dónde están? ¿De qué diócesis? ¿De qué parroquias? ¿Cuántas víctimas estamos hablando? ¿Están o no cumpliendo penalizaciones seculares? Es decir, algo que se da a conocer a la luz pública tiene un boom, pero después se desvanece. Por lo tanto, entonces ahora lo que plantea el libro y planteo yo es que es fundamental que exista una sociedad civil sólida, fuerte, las víctimas, como en otros países, que se articulen y que hagan presión a diferentes niveles, y sobre todo que los gobiernos atraigan los casos. Es decir, los gobiernos aquí son centrales y lamentablemente los gobiernos, sobre todo en países católicos, no se la quieren jugar con el peso político que tienen las iglesias, principalmente la Iglesia Católica. Al mismo presidente López Obrador le preguntaron qué pasaba, y él dijo: yo con la iglesia no me meto. Claro, tiene una lógica y una racionalidad política. Sin embargo, ¿dónde quedan los derechos de la infancia? ¿Dónde queda la garantía que debe ofrecer el Estado para un libre desarrollo, libre de abusos a los infantes? Es decir, hay una disyuntiva. Entonces, yo creo que ya no basta solo con la denuncia mediática. Tiene que estar acompañada por sociedad civil que dé seguimiento y también por el poder del Estado en sus diferentes niveles que atraiga los casos. Hay pocos países, y como Australia, Chile, como Estados Unidos, algunos estados, Irlanda, pero los países católicos de América Latina están todavía muy lejos de poder sacudirse ese peso político de la Iglesia. Ese es el gran tema. Al final, bueno, los periodistas que pudieron hicieron su trabajo, los medios hicieron el trabajo que siempre hacen en México, que es primero sacarle, medirle, hacerse para atrás y luego, no, espérame, deténme ese tema ahí un rato mientras vemos de qué va el agua, cómo va el agua, y luego viene la ola y luego se montan en la ola y entonces lo consideran un tema, que es lo que sucedió después efectivamente de la publicación del Boston Globe, de aquel tema que se convierte ya en la autorización para que se vuelva un tema de la agenda global.
Pero en el caso mexicano, las víctimas siguen siendo víctimas y nunca hemos pensado en ellas. Es decir, está Norberto Rivera impune, están las procuradurías impunes que no hicieron nada en su momento, y está toda la labor de encubrimiento, porque eso se llama encubrimiento, que hicieron los políticos durante todas estas al menos 3 décadas, que es cuando el caso ya estaba saliendo una y otra vez de manera esporádica, pero ni siquiera meritó una investigación. O sea, como sea, Bernardo Barranco, los gobiernos, todos, se han hecho majes frente a la iglesia, a pesar de que ha habido momentum. Este país, pues sí, sigue siendo el país de la impunidad. Totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo. Es una responsabilidad compartida. No solamente el encubrimiento tenemos que plantearlo en términos de la propia iglesia. Hay una corresponsabilidad y ahí hay un llamado a cuentas. Y cuando digo llamado a cuentas, también hay muchos periodistas que en determinado momento le jugaron al encubrimiento. Yo recuerdo haber recibido entrevistas, por ejemplo, de López Dóriga, donde casi me ponen el paredón, porque estaba yo denunciando a Marcial Maciel. ¿De dónde saca usted los datos? ¿Cómo lo puede comprobar? Tal, ¿no? O editoriales. ¿En qué año era esto? Maestro Barranco, perdón la interrupción. Habrá sido esto, pues por ahí, por el inicio del 2000, donde estaba en duda todavía la figura, la imagen, la integridad de Marcial Maciel. Entonces, muchos periodistas, políticos, vinculados sobre todo al mundo del dinero, incluso editoriales que cerraban sus puertas para cuando quería ver algún tipo de denuncia. Es decir, creo que el tema va más allá de la iglesia. Y como tú lo señalas muy bien, Páez, es un tema que atañe a políticos, a comunicadores y a empresarios. O sea, ¿dónde queda el boicot que se hizo a CNI Canal 40 cuando sale lo de hay una corresponsabilidad por parte de los empresarios? Entonces, sí creo que el tema da para mucho más y no solamente ver en Norberto Rivera o en algunos encubridores, incluso los papas, que también jugaron el juego de la complicidad, y es un tema social. ¿Hasta dónde la sociedad mexicana en su conjunto hemos sido condescendientes, contemplativos frente a estos? Y como señalabas muy bien, no ha habido hasta ahora un enfoque a víctimas. Siempre le hemos dado la vuelta, ya sea por la iglesia en el poder, por el caso de la criminalidad, etcétera, pero no ha habido hasta ahora realmente una sensibilidad a lo que representa a un niño adulto después que se ha tragado durante décadas un trauma y que le ha marcado para toda su vida. Y todavía enfrentar a los ministerios públicos que le dan la vuelta, enfrentar los medios de comunicación. Por eso creo que José Barba y esos ex legionarios en los años 80 y 90 son unos verdaderos héroes, porque ellos se enfrentaron no solamente a la iglesia, no solamente al Vaticano, sino al conjunto de la sociedad. Sí, y ahora el problema es que este fenómeno no ha terminado, no es un asunto del pasado, es un asunto del presente. Hemos platicado justamente también en los periodistas, en algún momento platicamos por lo menos en 2 ocasiones, platicamos personalmente con Ana Lucía Salazar Garza y con otras víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, pero también siguen cometiéndose esos abusos por parte de sacerdotes en todos los colegios que hay en México. Por lo menos hay un contexto de impunidad y eso permite que sigan cometiendo los excesos. De la misma manera, a mí me parece que es el peor de los abusos el que si ya es repugnante el abuso a un menor,
más tratándose de un adulto, y de un adulto que se supone que es de fiar, pues porque es un representante de la creencia de los padres de esa víctima. Pero tiene la Iglesia tal poder que es capaz de encubrir cosas tan aberrantes, tan repugnantes como el abuso, como encubre, por ejemplo, a quienes también les hacen muchas veces el trabajo sucio, como la organización del Yunque, Bernardo. Es decir, la Iglesia, la jerarquía, aún obispos que supuestamente son progresistas, se someten, se doblan, se entran al contubernio del encubrimiento en el abuso a menores o de otro tipo de abusos como la corrupción, mientras sean miembros de una cofradía que le es incondicional a la Iglesia. No, totalmente. Has señalado como varios puntos. Ahora que tomaste el yunque, agradezco aquí públicamente en tu espacio, porque Páez, él estuvo invitado en Sacro y Profano para hablar del yunque, y en muy pocas semanas tiene 300,000 reproducciones. O sea, realmente Álvaro Delgado ha roto récord en mi programa. En tan poco tiempo fue un tema, no, la verdad, y eso es interesante. El aspecto que tocas de los colegios me parece muy importante, porque aquí el trabajo de Cristina Sada, que creo que ustedes la conocen ya, no sé si la han entrevistado, una empresaria prima de Ricardo Salinas, es de la herencia, de la estirpe del Grupo Monterrey, los Garza Sada, etcétera, activista totalmente, y ella, yo le estimulé con una pregunta: ¿por qué en Monterrey, frente a todos los escándalos, frente al escándalo de los legionarios y de Maciel, los colegios estaban en boom, seguían creciendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y entonces ella, muy hábilmente, citó a sus conocidos, que eran padres de niños que iban a los colegios, y les preguntaba por qué los están llevando a los colegios. La respuesta es verdaderamente alucinante. Yo no la podía creer, pero es una respuesta contundente y que es digna de un seminario de sociología. La respuesta es porque los colegios son espacios de agregación social. ¿Qué quiere decir esto? Que a los padres de familia quieren que sus hijos se desenvuelvan con los ricos. Son niños ricos que quieren que el espacio de sus hijos sean niños ricos. No le importa si sus hijos corren peligro, si el nivel académico es bajo, si hay grandes escándalos ahí. Lo que quieren es que hayan relaciones humanas desde pequeños, noviazgos, futuros matrimonios, futuras alianzas. Es verdaderamente increíble. Entonces, cuando Páez dice, bueno, es que no solamente es la Iglesia, ahí nos damos cuenta del nivel también de la sociedad, de cómo como sociedad tenemos elementos que tienen que ser revisados, sobre todo en las élites, y ahí entiendes por qué las élites económicas, siguen protegiendo y siguen apoyando a los legionarios, a la Iglesia Católica, a los grandes monseñores, a los cardenales, etcétera. Porque estos sectores de la alta jerarquía son parte de la élite económica, política y cultural del país. Y esto, lamentablemente, es una realidad dolorosa, pero es una realidad. Qué fuerte. De verdad me quedo impactado con lo de Monterrey, pero no me sorprende, porque al final son élites que buscan aislarse en ambientes que pueden ser muy nocivos a lo mejor para sus hijos, y no importa. El tema es que la élite se mantenga en un huevito encerrado y que ahí puedan convivir. Ahora, hay temas que trascienden a eso. Obviamente ahí hay una responsabilidad. Tú tomas una decisión como padre de mandar a un hijo. Ahí, bueno, pues, ¿qué te puede? A lo mejor tu hijo en el futuro te va a decir, oye, ¿por qué me mandaste a esa iglesia de legionarios sabiendo que había curas violadores? O sea, el hijo le va a poder reclamar, o digo,
si se atreve en el futuro a hacerlo. Pero, Bernardo, el caso de las autoridades, nosotros no sabemos, ni tú, ni yo, ni Álvaro, ni nadie sabe si en este momento, en esos colegios de los legionarios de Cristo, siguen violando niños. Yo no lo puedo asegurar. O sea, lo que me diría la lógica es que con toda certeza los niños que van a esos colegios son violados. No todos. Digo, hay una selección y no son todos los curas los que hacen eso. Pero lo que es muy sorprendente es que la autoridad lo permita. ¿Por qué siguen abiertos los colegios de una congregación que tuvo una actitud pues criminal al permitir que se abusara de los niños y luego al permitir, más bien al ocultar, que se hiciera algo en contra de los autores de este abuso? Que eso es lo que yo no me explico. Independientemente, deja tú de todas las investigaciones que dejó, pues Fox, digo, no me espero de nada de un personaje, primero, poco inteligente, segundo, pues un católico que se paró en un lugar laico con un crucifijo, no me espero nada. Calderón pues viene de la misma estirpe, Peña X. Pero ¿por qué ahorita hay colegios abiertos? Esa es una responsabilidad de la autoridad. Totalmente, y aquí nos lleva a un tema de fondo que también en el libro es debatido por la teóloga Ruth Casas y varios más, es decir, toda la cuestión de, déjame centrarme porque ya me estoy, ahora sí ya, toda la cuestión de el poder, es decir, el tema y aquí me remito mucho a Michel Foucault en su Historia de la Sexualidad. La perversión sexual es fruto del poder, el poder que te da el sentirte por encima de la sociedad, por encima del conjunto de la sociedad, el poder que te da el que saberte impune, que no va a haber ninguna acción contra ti, porque este tema de los abusos se presenta también en los políticos, en las élites económicas y en las élites políticas. Y Foucault lo que plantea es que al sentirte por encima de la sociedad, sentirte con poder, eres dueño de esas masas. Y al mismo tiempo que eres dueño de esas masas, eres dueño, en el caso de los curas, de sus almas. Y al ser dueño de sus almas, te conviertes también en dueño de sus cuerpos. Y este es uno de los temas que la teología feminista está trabajando, esta especie de sacralidad patriarcal que hay, que se tiene que romper. Y entonces, porque el tema es un tema de fondo y es un tema que efectivamente toca al conjunto de la sociedad. Entonces, sí creo que hay mucho que hacer. La Iglesia tiene mucho que trabajar, pero también la sociedad mexicana tiene que trabajar. Yo a través de este punto de los abusos sexuales descubro una sociedad mexicana muy conservadora, a pesar de los avances, a pesar de una cierta secularidad, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha evitado felizmente no criminalizar a las mujeres que abortan, pero aún en términos culturales creo que nos hace falta mucho, y nos hace falta mucho debatir como en este espacio. Bernardo Barranco, felicidades por este nuevo libro. Es un libro que tiene que reactivar, pues tiene que reactivar la indignación y tiene que interpelar también a la autoridad, a las instituciones del Estado, que si no lo hace una institución como la Iglesia Católica y sus congregaciones y sus miembros, tiene el deber el Estado mexicano a través de todas sus instituciones a que no solamente no haya impunidad, sino que evidentemente haya freno a todos los abusos, particularmente contra los menores. Y pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo en este espacio, Bernardo. Esta es tu casa. No, al contrario, les agradezco mucho el espacio. La verdad siempre es muy estimulante
conversar con personas inteligentes como ustedes, la verdad. Y ojalá puedan invitar a los autores para focalizar temas. Hay el encubrimiento, las otras iglesias. Es decir, el libro lo que pretende es abrir la agenda. Y ojalá se pueda tener espacio, yo les puedo pasar los nombres o la misma editorial, pero no solamente es con el afán de venta del libro, es abrir los debates. Yo les agradezco muchísimo, al contrario. Bernardo Barranco, antes de irnos, porque es algo que está en desarrollo y lo leí apenas esta mañana, que el Vaticano el Papa Francisco está anunciando una reunión, no sé cómo se llama, sínodo, no sé cómo se le llama este tipo de reuniones, que empieza ahora y termina hasta el 10 de octubre de 2023, donde se va a discutir el futuro de la iglesia, cómo se ve la iglesia, cómo ven los fieles la iglesia en el próximo milenio. Pero dicen un tema importante, se lo leí al New York Times, decía, no van a invitar a las mujeres a discutir el futuro de la iglesia, o sea, se están viendo otros 1000 años sin mujeres. Sí, lamentablemente. Es una reunión innovadora, con límites, como tú ya lo señalaste. Una primera innovación es una reunión que va a hablar sobre la sinodalidad de la iglesia. La iglesia, como todos sabemos, está muy jerarquizada. Las grandes reuniones, el Concilio Vaticano II, fueron obispos y cardenales. Ahí ni siquiera había mujeres, ni siquiera había laicos, ¿no? Era el mundo clerical de la alta jerarquía que se reunía. Y el Papa Francisco lo que ha planteado ahora es una reunión sinodal, es decir, una reunión como de todos, ¿no? Abierta a los diferentes estamentos de la iglesia, con un proceso por continentes, usando los medios de comunicación modernos, las redes, etcétera. Y efectivamente, pues hay deficiencias importantes. Por ejemplo, el tema de la mujer. Y aquí, pues, Francisco ha sido muy, muy acosado, porque cuando se ha abierto al tema de la mujer, al tema del sacerdocio o a otros temas, ministerios o laicos casados que puedan ser sacerdotes, se le va la batería conservadora con todo. Libros, incluso el anterior Papa también lo ha cuestionado. Ahí Francisco está como un poco solo frente al tema. Pero efectivamente las inercias, igual que en el tema de pederastia, es decir, el tema de la pederastia, hay inercias de la iglesia que son muy difíciles de erradicar. Y lamentablemente aquí, el tema de la mujer, que es la mayor parte, es absurdo que a nivel social, secular, adquiera un nivel de mayor presencia. A nivel político estamos viendo el tema de paridad, el tema de violencia, etcétera, y que la iglesia sea tan poco sensible de trabajar. Entonces ya basta de discursos y de planteamientos aterciopelados, suaves, con bellas palabras para las víctimas, para los abusos y también para las mujeres. Yo creo que lo que la iglesia necesita son acciones mucho más firmes en este terreno, que se abran, ¿no? Que hoy el tema de la mujer es un tema central en la vida de la iglesia, y al parecer, usando un lenguaje coloquial que retomo de nuestra primera conversación al principio, nos está dando a tole con el dedo. Carajo. Pues muchísimas gracias, maestro Barranco. Al contrario. Buenas tardes y un abrazo muy grande. Un abrazo grande.